Buenas noches, mis queridos hermanos y queridos amigos. Aquí estamos preparados para tener un estudio bíblico, nuestro tiempo de todos los días. Hoy sábado, el tema que nos ocupa los sábados es historia de la Iglesia, así que vamos a hablar un poquito más de la historia. Nuestra historia, seguimos escribiendo la historia, no te olvides, eres parte de lo que Dios está haciendo a través del tiempo. No eres una estadística más, eres obra de Dios. Y lo que tú haces para el Señor queda escrito en esta historia, tiene una trascendencia, es importante. Así que aplícate, esfuérzate, porque el tiempo es corto. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias, estamos agradecidos por todo lo que tú haces en nuestras vidas y esta oportunidad que a diario nos das de reunirnos en tu nombre. Nos bendice porque siempre que abrimos tu palabra es de bendición. Y quiero, Señor, agradecerte, quiero que tú, Señor, estés también obrando en nuestras vidas. Te pido que nos des sabiduría y que nos guíes con el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender todo lo que tú quieras decirnos hoy. Al mirar atrás en el tiempo, en nuestra historia, siempre habrá cosas de las que aprender y siempre habrá cosas que evitar. Por eso danos tú, Señor, la revelación y la sabiduría. Bendice a todos mis hermanos y gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a todos, qué bueno que ya hay un grupo de hermanos conectándose al directo. Mira, hoy en Historia de la Iglesia estamos viendo pre-reformadores y reformadores, vamos intercalando un poco en ver el testimonio de estos hombres, mujeres, que jugaron un papel fundamental en el tiempo de la Reforma, ya que en nuestro punto de historia estamos detenidos allí por el siglo 13, 14, 15 es lo que estamos comprendiendo. La reforma de Lutero ya es principios del siglo XVI, pero ahí andamos, vamos viendo. Hoy vamos a hablar precisamente de Juan Calvino, otro de los conocidos como reformadores, que ya también contemporáneo de Lutero. Pues ahí también vamos a estar meditando acerca de Calvino y el calvinismo, porque al estudiar la persona de Calvino entramos en un tema interesante y controvertido acerca de la salvación. Vamos a estar hablando de todo eso. Voy rápido porque tenemos mucho trabajo, que mañana es el aniversario de la iglesia y estamos ultimando detalles y estamos preparando cosas. Esta tarde hemos tenido a nuestro equipo de decoración ahí en la iglesia preparando todo. Ya veréis mañana qué sorpresas os vais a dar en el culto. Lo han dejado, tenemos el mejor equipo creativo y de decoración del mundo mundial. Y han hecho un trabajo extraordinario. Ha quedado todo muy bonito, un ambiente muy acogedor, muy de fiesta, muy de aniversario. Así que mañana tenemos un culto muy especial en el que Dios nos va a bendecir y va a hablar segurísimo. Entonces vamos corriendo porque voy a terminar un poco antes de lo habitual el estudio de hoy. No me voy a extender hasta 1 hora, sino que terminaré un poco antes. Por eso, porque estamos ahí bastante liados todavía. En el chat en directo ha escrito Beatriz: buenas noches, amado pastor y amados hermanos, que Dios nos ayude a comprender su palabra. Un abrazo. Rosario, Paco, buenas noches a todos y muchas bendiciones, listos para escuchar la palabra de Dios hoy. Y Juan Bermudo, buenas noches, mis queridos hermanos Víctor y todos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús y de nuestro Papá estén en vuestros corazones. Y ya está, no hay más comentarios, hoy la gente está perezosa. Bueno, no es que se están conectando, yo voy rápido ya y veo ahí que el contador va subiendo de los pone ahí espectadores, pero vamos a aprovechar el tiempo, que ya digo, hoy vamos a terminar un poquito antes de lo habitual. Calvino, ¿quién fue Calvino? Pues bueno, era francés, dicen que era de baja estatura, era bajito, y bueno, él en Ginebra, ahí fue atacado muchas veces por su forma de pensar, su predicación. Perdió su trabajo durante una pelea sobre los sacramentos, el tema de los sacramentos. Ya sabéis, los sacramentos es el bautismo, el pan y el vino y estas cosas que se practican dentro de la iglesia. Y a partir de ahí, pues su vida puede ser así bastante ajetreada. Todos estos reformadores tuvieron que enfrentar muchas tribulaciones, muchos enfrentamientos. Siempre ha habido un debate dentro del mundo cristiano acerca de Calvino o Lutero.
¿Quién fue más protagonista en la Reforma? ¿Quién tenía más mérito? ¿Quién tenía más razón en según qué temas teológicos? ¿Calvino o Lutero? Hay algunos que están a favor de Calvino, otros que están a favor de Lutero y otros que están a favor de Cristo. Y bueno, ya te imaginas que estoy parafraseando al apóstol Pablo, allí en Primera de Corintios capítulo 1, cuando llega a la iglesia la carta de Pablo. Hermanos, que tenemos una carta de Pablo. Qué bien, qué bueno. Y nada más empezar, Pablo empieza regañándoles. A ver, he escuchado que en la iglesia estáis diciendo unos que son de Pedro, otros que son de Pablo, otros que son de Apolos y otros que son de Cristo. A ver. ¿Acaso algunos de vosotros habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? ¿Por qué decís soy de Pablo? Bueno, en la iglesia hay luteranos, hay calvinistas y otras cuantas miles de denominaciones más. Espero que la denominación a la que tú pertenezcas sea simplemente una cuestión de aspecto legal para estar representado y que no lo enfoques desde esa perspectiva. Nosotros somos luteranos, nosotros somos calvinistas, nosotros somos de Cristo. Siempre eso tiene que quedar muy claro. Y esas tendencias teológicas no siempre a lo mejor son sanas, porque precisamente aquí Calvino o Lutero, ¿quién tenía razón en según qué aspectos de la doctrina? Como os he dicho antes, y lo vamos a comentar un poquito más adelante, en Calvino hay una doctrina muy controvertida de la que no estoy para nada de acuerdo. Y no estoy para nada de acuerdo no porque yo sea luterano, no lo soy. Nunca voy a defender a ningún hombre, voy a hablar de ellos, voy a exaltar sus virtudes y las cosas a las que haya que imitar las vamos a imitar, pero ni siquiera yo, que soy un admirador de Pablo, ni siquiera voy a exaltar al apóstol Pablo. Al único que exaltamos es a Cristo y al único que escuchamos es a Dios, a su palabra. Su palabra es la que nos tiene que hablar. Y basándonos en la Escritura, no puedo estar de acuerdo con Calvino. Ahora lo vamos a ir viendo el porqué. Cuando Trevin Watts lanzó por primera vez en la historia la lista de los 5 teólogos más sobresalientes en la Reforma, lo más polémico fue que él eligió a Calvino por encima de Lutero. Y muchos dijeron, no, Lutero tenía que estar por encima de Calvino, en ese orden en la lista, ¿no? Bueno, es lo que os digo, ya entramos en un debate de quién es más importante, Lutero o Calvino o cualquiera de esos personajes. Ya vamos a seguir otros días hablando de otros reformadores. También nos queda algún pre-reformador. Tenemos por ahí a un italiano previsto todavía por estar comentando de su vida. Pero hoy creía que nos íbamos a ocupar mejor hablando de Calvino por el tema y toda esta cosa, ¿no? Después de la Reforma siguieron las corrientes teológicas, porque después John Wesley, va también la iglesia metodista, van a surgir otras ramas teológicas, surgirán en ese tiempo los bautistas, iglesias congregacionales, algunas abrazaban el arminianismo, otras estaban a favor de Calvino, otras en contra. Hermano, todo eso, ¿sabes lo que demuestra? Una iglesia desunida, una iglesia que se posiciona a veces sin un espíritu humilde de venir a la palabra, a tratar de escuchar la voz de Dios, sino tomando partidismo de uno o de otro. Y no podemos caer en ese error, porque transmitimos al mundo un testimonio de división y hacemos totalmente lo contrario a lo que el Señor espera de nosotros como iglesia. Sabes, ¿no?, que allí en Juan capítulo 17, en la oración que Jesús hace al Padre, le queda poco por marcharse de este mundo, de morir, resucitar y ascender a los cielos. Se va a quedar en la persona del Espíritu Santo, claro que sí, pero como ministerio terrenal de Cristo le queda poco y él ora al Padre. Y lo que sobresale en esa oración es la unidad por la iglesia. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean perfectos en unidad. Y hemos hablado mucho del amor los martes que estamos siguiendo la serie de Primera de Juan, y para estar unidos en ese nivel, una perfección en la unidad, el amor tiene que reinar y gobernar en nosotros. Y para eso tiene que existir ese espíritu de humildad,
de estar dispuestos a escuchar a los hermanos, buscar la conciliación, estar todos convencidos de que queremos seguir lo que la palabra de Dios nos dice, nos enseña. A pesar de la influencia posterior de Calvino en los protestantes evangélicos, Calvino fue un forastero durante gran parte de su vida. Por un lado, él era el más joven de la primera generación de reformadores, casi hasta el punto de que muchas personas lo consideraban parte ya de la segunda generación, porque como os estaba diciendo antes, hay diferentes generaciones, prerreformadores, reformadores y posreformadores. Hubo unos tiempos de grandes avivamientos después de estos años del siglo XVI, de los inicios de la Reforma. Año 1517 se conmemora el día de la Reforma Protestante por la acción de Lutero de clavar las 95 tesis. Y a partir de ahí, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, fueron movimientos de grandes avivamientos donde destacaron predicadores muy sobresalientes, que aunque ya la reforma estaba en marcha y ya estaba, pero aún se seguía aportando, creciendo. Eran los tiempos de John Finney, de John Wesley, de Spurgeon, de Charles, quien me dejo, bueno, hay un montón ahí que ya los iremos viendo, y más adelante en esta serie de historia de la Iglesia. Y Calvino, como era muy joven y estaba ya ahí en el filo, algunos pensaron ya tenía que pasar a la otra generación de reformadores, pero no, oficialmente se le considera del tiempo de la Reforma junto a Lutero y otros. En el momento de su conversión al cristianismo, la Reforma ya tenía más de 10 años de antigüedad. Y entonces se convierte Calvino. Por eso algunos dicen ya tendría que estar entrando en otra generación. Pero 10 años tampoco son tantos años. 10 años convertirse y después crecer un poco, claro, teológicamente y todo, ¿no? Entonces este movimiento de la Reforma ya está en marcha cuando Calvino se convierte, y ya estaba en marcha con Zwinglio, con Bullinger en Zúrich, así como en otras ciudades. Cuando Calvino llegó a Ginebra en el año 1536, también estaba entrando en una situación teológica tensa. La política influenciaba en la teología, se mezclaba. Tú ya siempre sabes que cuando mezclamos teología y política, Cristo dijo a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. No mezcles, ocúpate en las cosas de Dios. Los gobernantes de este mundo que se ocupen en hacer política y gobernar. En 1531, justo cuando la identidad de la Reforma se elevaba en Zúrich, Suiza, los ejércitos marcharon en la ciudad. Mataron a Zwinglio, que ya hablaremos de él otro día, otro de los reformadores. Lo mataron en el campo de batalla y volvieron a imponer el catolicismo. Estas guerras a veces era por culpa de eso, de la religión. Roma siempre ha estado ligada al gobierno, a los gobiernos, a la política, ¿no? Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Entonces ocurrió que la posibilidad de que Zúrich se convirtiera en Wittenberg, en el Wittenberg reformado. Wittenberg ya sabes que era la ciudad de Lutero. Y Zúrich ahora se podía convertir pues en la ciudad suiza de la Reforma. Por ahí cerca anda Calvino y algunos de estos que están muriendo en la guerra, católicos contra protestantes. Y lo que quedó fue una región suiza caótica. Esta guerra dejó a todo devastado y ahí hubo que reconstruir y hubo que hacer mucho trabajo. Una de las medidas que tomó la ciudad de Berna, otra de las ciudades suizas, fue anexionar a Ginebra y moverla por la fuerza del catolicismo al protestantismo. Ginebra era de habla francesa, mientras que Berna y Zúrich eran de habla alemana. Tú sabes que Suiza está dividida en varios cantones. En un cantón se habla francés, en otro se habla alemán, en otro se habla italiano. Entonces, por siglos le había respondido al duque de Saboya,
Berna tenía un gran ejército y una pasión por la reforma. Lo único que le faltaba a Berna era la capacidad de enviar pastores de habla francesa para dar forma a la ahora iglesia protestante de la ciudad. Y primero enviaron a Calvino y otro predicador se llamaba Farel, dos exiliados franceses que huyeron de Francia y vinieron a vivir aquí a Ginebra y en Suiza, en algunas ciudades. Entonces el rey francés se había movido muy agresivamente en contra del protestantismo y por eso muchos franceses que abrazaban el protestantismo pues huyeron de Francia. Entre ellos Calvino y Farel. Huyeron de Francia y vinieron a Suiza, Ginebra, Berna. Farel también conocía a Calvino a través de algunos amigos, entonces deseaba ansiosamente su ayuda. Se aliaron, hablaban entre ellos. Eran tiempos difíciles, confusos, pero ahí Calvino intentó liderar en Ginebra todo ese movimiento protestante, ¿no? Pero su primer intento de liderazgo en Ginebra fracasó, falló, por su obstinación. Yo antes te decía que hay aspectos de la teología de Calvino en los que no estoy para nada de acuerdo, en otras cosas sí, pero en algunas no, y ahora después lo vamos a comentar. Y es que él sobresale precisamente en su biografía, precisamente por eso, por ser una persona muy obstinada. O sea, se enfocaba aquí, de ahí no salía. Y ahí no puedo elogiar a Calvino, porque como antes estábamos diciendo, tenemos que tener una mente muy abierta, y más cuando estás en un momento como él, de reforma. O sea, las ideas están cambiando, no está todo claro. La Biblia ha estado olvidada por mucho tiempo, la estamos volviendo a sacar, a que ocupe el lugar que le corresponde, y por eso hay que tener una mentalidad muy abierta, escuchar lo que piensa uno, lo que piensa el otro, lo que piensa aquel. Cuando tú eres sabio en una propia opinión en cuanto a doctrina, mira, si en esta doctrina este tiene una opinión, este tiene otra y este tiene otra, tenemos que mirar de ponernos de acuerdo, porque no se trata de lo que yo pienso, se trata de la palabra de Dios y la obra de Dios en este mundo y el testimonio que tenemos que dar. Si son dos doctrinas distintas, o tú o yo estamos equivocados, y yo no quiero estar equivocado. Para eso te voy a escuchar atentamente tus argumentos y los voy a someter a juicio con lo que la Biblia dice, porque me interesa estar de acuerdo con el Señor y estar haciendo lo que el Señor nos pide que hagamos sin añadir ni quitar nada. Y para eso no puedes ser obstinado, no puedes ser para nada tozudo en que esto es lo que yo creo. Tienes que ser humilde, hay que ser humilde para eso. Por eso dice la palabra que estas cosas se las escondió Dios a los sabios y los entendidos y se las declaró a los sencillos, a los niños, a los humildes, ¿no? Entonces, bueno, cuando regresó a Ginebra en el 1541, volvió siendo un hombre más prudente. Esa obstinación que reflejaba antes ha cambiado un poco. Ahora está casado, y ahora está dedicado totalmente a la obra, escribe mucho, es un escritor muy aplicado en escribir todo acerca de la doctrina y de las enseñanzas. Y dentro de ese mundo suizo muy complejo, dentro del protestantismo, Calvino comienza a hacer su defensa para esta reforma, que se va, ya después de unas décadas, se va consolidando más y más. Aunque recuerda con algunas corrientes teológicas controvertidas entre unos y otros. Pero él en Ginebra va a quedar así como restaurado, va a obtener ya va a destacar como un líder dentro de la iglesia reformada en Ginebra. No fue la voz principal en las regiones de Suiza y mucho menos en la Europa alrededor de Suiza, la Europa protestante. Todo eso va a ir viniendo después con los años. Ahora él es el hermano menor de los reformadores. Nombres como Bucero, Bullinger y otros reformadores que ya digo, os voy a ir enseñando acerca de todos estos personajes. Tienen más experiencia, tienen más recorrido, llevan más años, y por lo tanto tienen una influencia mayor que la que Calvino está todavía adquiriendo.
Pero él, en el fondo, no parecía que esto le molestase o le irritase. Su vida estaba marcada por una disposición de trabajar en otras ciudades, de colaborar con otros reformadores para traer unidad en todo el movimiento de la reforma. En todo eso sí que lo tenemos que alabar y apoyar. Y en cuanto a la teología, ya hemos dicho, él es el hermano menor de los reformadores, pero no era insignificante al resto de la familia. Muchos le tenían en cuenta por lo que él enseñaba y los debates que habría dentro de la iglesia. Y hacia el final de su vida se convirtió en la voz principal en el mundo reformado acerca de algunos temas dentro de la doctrina en la Reforma. Sus enseñanzas ya se volvieron en un nivel de mucha influencia en Escocia, en Inglaterra, en Francia, en los Países Bajos, y él empezó a ser muy conocido, muy reconocido en todas partes. Vamos a seguir hablando de Calvino, pero vamos a hablar del calvinismo, lo que Calvino enseñaba. Recuerda, no sé si lo dije antes, pero él nació en el 1509 y murió en 1564. El calvinismo, no solo estas ciudades que os he dicho, después se extendió más lejos, incluso cuando ya en América del Norte y también en África del Sur. Y si tenemos que destacar los puntos principales de su doctrina, por un lado es que la autoridad de Dios está sobre todas las cosas. Estamos de acuerdo. La autoridad de Dios está por encima de todo lo demás. Por encima de la Iglesia, por encima del Papa, por encima de todo. Después, a destacar la doble predestinación y la salvación solo por la fe. La salvación solo por la fe, estamos de acuerdo. La doble predestinación, ahí está el debate. Ahí es donde vamos a comentar ahora inmediatamente. Pero déjame que te resalte puntualizando un poquito más las principales características del calvinismo. Punto 1. Rechaza la autoridad del Papa sobre los cristianos. Lutero dice que el Papa no tiene autoridad sobre los cristianos, no es el vicario de Cristo en la tierra. Él entiende, como entendemos nosotros, que Pedro no fue el primer Papa, que Cristo no estableció ningún papado. Es un error de interpretación de un par de textos solamente que hay por ahí, donde la enseñanza está muy clara, pero Roma no es que interpretó mal los textos, es que puso en marcha el papado sin tener en cuenta la Biblia. Y un día, cuando dijeron ¿cómo justificamos esto con la Biblia?, entonces trataron de buscar algún texto por ahí para justificarlo, ¿no? En segundo lugar, podemos resaltar de las características de la doctrina del calvinismo que él consideraba la Biblia como la única fuente de autoridad, fe y conducta para los creyentes. Y estamos de acuerdo con eso. La Biblia es la única fuente de autoridad. El catolicismo romano decía que la Iglesia tenía tanta autoridad como la Biblia. O sea, si la Iglesia decidía algo que, aunque la Biblia lo dijese de otra forma, pero la Iglesia hemos decidido que tiene que ser así, eso tenía la misma autoridad que la Biblia. Y no. La palabra de Dios es la principal, es la que tiene autoridad por encima de todo lo demás, También él decía que Dios, como creador, preservador y gobernador de todo lo que hay en el mundo, no hay otra fuente, no hay otra cosa. Dios es creador, preservador y gobernador de todo lo que existe en el mundo, en el universo. También él, en otra doctrina, sostenía que las personas son incapaces de salvarse a sí mismas, por lo que se hace necesaria la gracia soberana de Dios para transformar la naturaleza humana, a la cual concibe como incapaz y corrupta. La salvación es, así, una gracia, un don de Dios. Vale, ahí estamos de acuerdo, y fíjate que lo digo un poco así como diciendo sí, pero, porque claro, yo sé a dónde nos lleva este punto. Es cierto que la salvación es solo por la gracia de Dios, pero ahí es donde vamos ahora el problema. Él cree en la doctrina de la doble predestinación. ¿Qué es eso de la doctrina de la doble predestinación? Bueno, pues que Dios ha predeterminado quiénes se van a salvar
y Dios ha predestinado quienes se van a condenar. Hermanos, no estoy de acuerdo, porque la Biblia enseña otra cosa, no es mi opinión. Y he tenido grandes debates con creyentes que defienden el calvinismo y defienden. En la actualidad hay predicadores muy conocidos, algunos muy populares en internet, en Facebook, en otros lugares, YouTube, que defienden esta postura, esta idea. Y son hermanos que tienen mucha autoridad en la palabra. Y te voy a decir que muchas predicaciones que dan me bendicen y estoy de acuerdo con ellos. Pero en este punto no podemos estar de acuerdo, porque entiendo que distorsiona la figura de nuestro Dios. Y hay un montón de textos que por lo tanto contradicen eso y no tendrían ninguna explicación. Él sostiene que Dios no justifica al ser humano por sus obras de bondad ni de caridad, sino solo por su fe. Y quiero que te des cuenta que dentro de sus propios puntos doctrinales encuentro que hay puntos de controversia. Porque si él está diciendo que la salvación es por gracia y que solo puede ocurrir la salvación por la fe de la persona, si Dios ha decidido entonces que te salves, ¿qué más da tu fe o no? Él ya lo decidió, tu fe ya saldrá o no saldrá, pero ¿entiendes? Bueno, él tampoco aceptaba la veneración de las imágenes, de los santos, aceptaba los sacramentos del bautismo y de la Santa Cena, la Eucaristía, por ser los únicos que consideraba instituidos por Cristo. Creía en la Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que los tres son uno, los tres son Dios, y consideraba a los sacerdotes como administradores de los sacramentos, pero no como mediadores entre Dios y los creyentes. Decía, Jesús es considerado el único mediador y quien hace posible la salvación por su sacrificio en la cruz. Los ministros o pastores, decía él, pueden contraer matrimonio, pueden tener familia y pueden ejercer actividades con fines de lucro. O sea, pueden ser una persona como otra cualquiera. Martín Lutero es el referente del inicio de la Reforma. Calvino en este punto podríamos decir que fue un continuador de los movimientos de la Reforma, ¿no? Y en cuanto a la controversia de lo que estábamos diciendo, de la doctrina, realmente se puede considerar la idea de que Dios ha decidido quiénes se salvan y Dios ha decidido los que se van a perder, se van a condenar. Y hermanos, ahí no podemos estar de acuerdo con Calvino, porque el Nuevo Testamento, toda la Biblia, pero especialmente la doctrina del Nuevo Testamento acerca de la salvación, deja muy claro que la salvación depende de la persona, no de que Dios quiera que alguien se salve o alguien se pierda. Dios ha decidido que quien quiera puede venir a Él y ser salvo. Yo hoy no voy a poder entrar en profundidad en ese tema doctrinal, porque deberíamos hacer un estudio muy profundo de todo eso, porque no es tan simple como decir, no puede ser la idea de Lutero, porque claro, él se basa en argumentos teológicos, no es simplemente que se le ocurrió de pronto, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que nadie busca a Dios, el hombre por sí mismo no busca a Dios. Entonces hay puntos de este tipo en los cuales que Calvino se basaba para decir, es Dios quien decide quién se salva. Pero eso no va con el carácter de Dios. Y entonces hay un montón de textos en las Escrituras que tendríamos que eliminarlos de la Biblia. Por ejemplo, me vienen a la cabeza algunos, aquel que dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente porque está dando la oportunidad para que haya más personas que crean, que se arrepientan y puedan ser salvas. Entonces, si Dios ya decidió los que se van a salvar y los que se van a condenar, ¿para qué está dando tiempo? ¿Por qué está dando tiempo para que todavía haya más gente que se salve? Si ya lo decidió.
Si queréis la referencia de ese versículo, es segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Acompáñame allí en la lectura. Segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En este versículo es imposible considerar la doble doctrina de la predestinación. Que Dios ha decidido quienes se salvan y por lo tanto Él ha decidido quienes se pierden. No cabe en este versículo y en otros muchos, pero estamos viendo ahora este. Mira, el Señor está retardando la promesa de su venida porque está dando oportunidad para que aquellos que se arrepientan puedan ser salvos. Si Dios ha decidido quién se salva, no tiene sentido que alargue más esto. Ya está. Él ya sabe quién se va a salvar y sabe quién se va a condenar. Entonces no estaría dando lugar, pero vamos a dar oportunidad que todavía algunos se pueden arrepentir y se pueden salvar. Pero ¿qué dice ahí? ¿Sabes la clave de este versículo cuál es? No queriendo que ninguno perezca. Porque mira, hoy os he dicho, no vamos a entrar en profundidad en esta doctrina, pero estamos viendo unos puntos básicos que te van a hacer deducir y pensar que esa doctrina no es posible. Porque mira, escúchame bien, si está en la mano de Dios decidir quién se salva y quién se pierde, ¿en qué lugar deja a Dios la idea de decir, Él ha decidido que muchos se condenen? ¿En qué lugar deja esta teología a Dios? Entonces puedo considerar a Dios ese Dios justo, bueno, ese Dios que dice la Escritura allí en Santiago, Dios no hace distinción de personas, está haciendo distinción de personas, si eso fuese así. ¿En qué posición colocamos a Dios cuando Él decide, mira, tú te salvas y tú te condenas? Sí, yo sé que Calvino va a decir, bueno, porque Dios conoce los corazones, pero entonces Él está siendo partidista, está tomando partido y decide, este se salva y este se condena. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si está en la mano de Dios decidir quién se salva, Él salvaría a todos. Pero ahí entramos en esa otra doctrina compleja que es el libre albedrío. Dios le dio al hombre la capacidad de decidir. Esta doctrina de la doble predestinación anula las otras doctrinas. Anula la doctrina de entonces del libre albedrío. ¿Qué libertad tenemos? Si Dios ya decide quién se salva y quién se condena. Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Cuando tú estudias la doctrina de la salvación, especialmente, repito, en el Nuevo Testamento, tú vas a estar viendo que siempre hay una oferta a las personas. Siempre va a haber un reto. Siempre se le va a lanzar la pelota a la persona. Siempre se le va a ofrecer a la persona que decida lo que la persona tiene que hacer. Por eso cuando tú buscas versículos, por ejemplo, Apocalipsis 22, 17, por decir uno de los muchísimos que hay, ¿no? Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El agua de la vida es la representación de que el que bebe de ese agua no morirá, sino vivirá para siempre, tendrá salvación. ¿Y quién dice ahí? Y el que haya sido predestinado por Dios que beba del agua de la vida, dice eso. Dice, y el que Dios decidió que se salve podrá beber. No, dice, el que quiera. La salvación depende de que tú quieras libertad. Dios te ha dado libertad para que decidas si vas a creer o vas a rechazar. Siempre la llamada es al arrepentimiento para todos. Siempre Cristo
Pedro, Pablo, los predicadores del tiempo de la Iglesia, predicaban esperando que muchos se salvasen. Y por eso les instaban: arrepentíos y creed. No tendría sentido el encargo de Jesús a la Iglesia de ir a ser testigos por todas las naciones. Si ya se decidió quién se salva, ¿para qué tantos mártires por Cristo? ¿Para qué tantos murieron por predicar el Evangelio? ¿Por qué tanto esfuerzo por tratar de pescar almas? Ese llamado de os he puesto para ir a pescar almas da la idea de que a las almas hay que rescatarlas. El pescado no se mete en la barca, hay que buscarlo, hay que pescarlo, hay que esforzarse para sacar los peces del mar. La salvación nos ha sido encomendada a la Iglesia. Tenemos que predicar el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que decidió Dios que se salve. Dice eso la Escritura. Dice eso, por ejemplo, en Romanos 1:16, que es lo que te estoy citando de memoria. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Según Calvino tendría que decir, para salvación a todo aquel que ha sido escogido por Dios para que se salve. No, a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego. Quiere decir, los judíos primero ya tenían la revelación de la palabra, pero ahora se ha extendido a los gentiles. Porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué vivirá el justo? ¿Porque Dios decidió que se salve? No, por la fe. Aquel que decide creer en Cristo será salvo. El que rechaza será condenado. El debate está abierto. Yo no voy a entrar en ese debate. Los grandes teólogos se pelean en estos asuntos. Yo me limitaré a predicar el Evangelio. Y la predicación del Evangelio es esa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Siempre va a ser el que decida. Siempre va a ser tú tienes que decidir qué harás con Cristo. Como tuvo que decidir Pilato, como tuvo que decidir Herodes, como tuvo que decidir todos aquellos que se encontraron en el camino con Jesús, Nicodemo, la mujer samaritana, los 12 apóstoles, todos tuvieron que decidir un día qué hacemos con Jesús. Algunos decidieron creer, otros decidieron rechazarle. No es predestinación. La Biblia habla de predestinación, pero en Cristo. Léete los textos. Cuando Pablo habla de somos predestinados, dice que somos predestinados en Cristo. Lo dice en Efesios, allí en el capítulo 1. Ahí dice, si leemos por ejemplo del versículo 3 en adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quiero que notes el contexto de este pasaje. Dice que nos bendijo en Cristo. Dice que estamos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Dios es omnisciente, Él sabe todo, Él sabe que tú ibas a creer. Entonces, antes de la fundación del mundo, tú ya estabas escogido. ¿Pero en dónde? En Cristo. En Cristo, ahí está la clave de entender esto. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, siempre por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Él nos aceptó. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, otra vez en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados en Cristo,
Cristo, recuerda, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, explicado sencillamente, tú escuchaste un día la palabra de verdad, el evangelio de tu salvación. ¿Y qué hiciste? Creíste en él. Entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y ahora que estás en Cristo, eres predestinado para el futuro que viene. Cuando llegas a Cristo, entonces estás predestinado. ¿Por qué? Porque nada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada. Tu fin, ahora en Jesús, ya está predestinado y nada te podrá apartar de ese fin. ¿Lo crees, hermano? Pues ahí me paro y ahí terminamos por hoy. Un poquito más corto el estudio, pero tenemos otras cosas que atender en esta noche y nos despedimos hasta mañana. Mañana domingo, 9 de la noche, estudio de Apocalipsis. No te olvides, no te lo pierdas. Dios nos va a hablar. Pero antes, mañana domingo, 11 de la mañana, si estáis cerca, tenéis que venir a la iglesia. No puede faltar nadie, porque es el culto de aniversario y hay un montón de participaciones. La gente ha trabajado, se ha esforzado, hay muchas cosas preparadas. Va a ser un culto convencido de muchísima bendición y de celebración. Estamos de fiesta, celebramos 7 años como iglesia unida. Como iglesia en Valls ya llevamos como 50 y pico años, 53 creo por ahí años. Que Dios os bendiga, queridos hermanos, que Dios esté con vosotros y si Dios nos lo permite, mañana 11 y después por la noche a las 9 nos volvemos a ver. Un gran abrazo y que Dios os bendiga.